Algo en los edificios abandonados ejerce una atracción casi mística. Lugares que un día estuvieron llenos de vida y hoy guardan historias inquietantes, esperando a quienes tengan el valor de explorarlos. Hoy conocerás historias sombrías de sitios que, aunque olvidados por el mundo, siguen ocultando secretos que pocos se atreven a desvelar. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué estos lugares permanecen intactos? ¿Qué los impide ser restaurados, demolidos o transformados? En muchos casos es el peligro físico, ya sean ruinas inestables o altos niveles de radiación. En otros casos son las leyendas e historias aterradoras que crean un miedo que perdura a través del tiempo. Isla Hashima, la isla del infierno. Probablemente hayas oído hablar de Nagasaki, la ciudad japonesa devastada por la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Pero tal vez no conozcas la pequeña isla vecina, Hashima, también llamada Gunkanjima, isla acorazada, debido a su forma. Desde lejos, parece solo una roca de 6 hectáreas. Sin embargo, al acercarse, se pueden ver edificios en ruinas cubiertos por una densa vegetación. Este escenario fue en su momento una jungla de concreto, hogar de unas 5.000 personas en su apogeo en 1959. La isla era un centro de extracción de carbón, donde, entre 1891 y 1974, se extrajeron aproximadamente 15,7 millones de toneladas del mineral. Sin embargo, al agotarse las minas, el lugar fue rápidamente abandonado, con los habitantes dejando atrás sus vidas en una carrera desesperada hacia el continente. La minería del carbón en Japón, especialmente durante la era Meiji, fue esencial para el crecimiento industrial del país, lo que dio lugar a la creación de colonias industriales como Hashima. Este sitio, que simboliza tanto progreso como explotación, es aún un oscuro hito en la historia de la industrialización japonesa. Pero además del abandono, Hashima guarda una historia mucho más sombría. Durante las guerras mundiales, prisioneros de guerra chinos y coreanos fueron forzados a trabajar en la mina, descendiendo casi 1 kilómetro bajo tierra y enfrentando agotadoras jornadas de 12 horas en condiciones inhumanas, sin una adecuada alimentación y agua. No es de extrañar que los prisioneros la apodaran Isla del Infierno. Hasta hoy, el número exacto de fallecidos permanece desconocido. Actualmente, la isla Hashima es uno de los lugares más buscados por exploradores urbanos y estudiosos de la arqueología industrial, siendo una cápsula del tiempo que muestra las condiciones de trabajo y explotación humana durante la industrialización japonesa. Este escenario nos lleva a reflexionar sobre los impactos sociales y humanos que marcaron el auge de la producción de carbón en Japón. Hoy en día, las ruinas de Hashima son casi inaccesibles, con solo el 5% de la zona disponible para visitas. La seguridad es un problema crítico, ya que los edificios están en constante colapso, desgastados por el tiempo y los tifones. Es un lugar donde el peligro inminente desanima cualquier intento de exploración completa. Ruinas radioactivas. Entre los lugares abandonados, Chernóbil es tal vez el más conocido. El 26 de abril de 1986, la planta nuclear sufrió una explosión catastrófica, liberando aproximadamente 400 veces más radiación que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki juntas. El área, en un radio de 30 kilómetros alrededor de la planta, fue evacuada, creando una zona de exclusión, con unas 116.000 personas obligadas a abandonar sus hogares permanentemente. Ciudades dentro de esta zona, como Pripyat, se convirtieron en ciudades fantasmas en cuestión de horas. Hoy, casi 40 años después, aulas abandonadas,
Edificios cubiertos por la vegetación y un parque de atracciones desierto son todo lo que queda de un lugar que una vez estuvo lleno de vida. Hoy en día, Chernóbil es un laboratorio natural para científicos que estudian el impacto de la radiación en la naturaleza. Los estudios han revelado una recuperación inesperada de la flora y fauna, incluso en un área contaminada, planteando cuestiones fascinantes sobre la resiliencia de la naturaleza. Se estima que pueden pasar hasta 20.000 años para que esta zona sea habitable nuevamente, especialmente en las cercanías de la planta nuclear. Esto, sin embargo, no ha impedido que turistas aventureros se acerquen. En 2011, 25 años después del desastre, se autorizaron visitas guiadas a zonas menos irradiadas de Chernóbil. La zona de exclusión de Chernóbil se ha convertido en un símbolo global de los peligros de la energía nuclear y del impacto humano en la naturaleza. Los paisajes desolados, junto con la fauna que ha regresado al lugar, son un recordatorio paradójico de la fuerza y la fragilidad tanto de la naturaleza como de las intervenciones humanas. Aunque algunas escenas pueden parecer preparadas para las fotos en redes sociales, persiste un elemento sombrío y real: la temida garra de la muerte. Tras el desastre en Chernóbil, una gran garra metálica fue utilizada en las semanas siguientes para desmantelar el reactor y remover el grafito radiactivo esparcido por la explosión. Al terminar su tarea, fue dejada al lado de una carretera a algunos kilómetros de Pripyat, aparentemente olvidada. En 2011, 30 años después, el arqueólogo de Sydney, Robert Maxwell, estaba en una visita de campo en la región y se topó con la pieza. La garra, destacándose en el paisaje como un inquietante recordatorio, hizo que el detector Geiger de Maxwell se activara, registrando una radiación de aproximadamente 39,80 microsieverts por hora. Aunque el cuerpo humano solo sufre efectos graves con una exposición de 1000 microsieverts en poco tiempo, permanecer cerca de la garra por 24 horas sería altamente arriesgado, quizás hasta fatal. No es de extrañar que ganara el apodo de la garra de la muerte. Entre los horrores radioactivos de Chernóbil y el pasado oscuro de la isla Hashima, ¿cuál de estos lugares explorarías? Escoge Chernóbil y dale un me gusta, o prefiere la isla y suscríbete. Vamos al próximo lugar aterrador. Hospital escalofriante. Los hospitales, por sí mismos, ya pueden ser lugares de tensión, pero los hospitales abandonados, como el Village Heilstatten en Alemania, emanan una atmósfera de terror constante. Abandonado hace unos 30 años, el hospital está marcado por paredes descascaradas, escaleras vacías y oscuros pasillos que crean una experiencia abrumadora. Los hospitales abandonados evocan un oscuro atractivo en la cultura popular, simbolizando el abandono de los más vulnerables. Muchos lugares, como Village Heilstatten, ahora son explorados en el turismo de terror, donde los visitantes buscan confrontar sus miedos y cuestionar el pasado. Con más de 125 años de historia, este hospital fue en su momento el mayor centro de tratamiento de tuberculosis del mundo, una enfermedad que, en aquella época, traía pocas esperanzas de cura. Los horrores vividos allí solo pueden imaginarse. Durante las guerras mundiales, el hospital sirvió de refugio para militares heridos. Además de su uso como hospital militar, Village Heilstatten ganó notoriedad después de que uno de los pacientes más polémicos de la historia moderna, Adolf Hitler, se recuperara allí de heridas de guerra. Este detalle sombrío añade una capa de historia a un lugar ya marcado por el sufrimiento y la cura. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue ocupado y administrado por el ejército soviético,
y permaneció bajo control soviético durante 50 años, hasta ser abandonado en 1995 tras el colapso de la Unión Soviética. Hoy en día, aún es posible ver algunas reliquias siniestras del pasado, como un piano en ruinas y los baños donde se realizaban tratamientos intensivos. Quizás lo más desconcertante sea la presencia de un paciente notorio. Durante la Primera Guerra Mundial, un soldado alemán herido, conocido más tarde por su característico bigote y su nefasto papel en la historia, fue atendido aquí tras ser herido en la batalla del Somme. Los médicos y enfermeros que lo cuidaron ni imaginaban el impacto devastador que él traería al mundo. Mina de Rummu. En Estonia, la mina de piedra caliza Rummu es un lugar abandonado y parcialmente sumergido que impresiona por la belleza de las aguas azules que inundaron el espacio tras el fin de las operaciones. A pesar de su aspecto idílico, la mina oculta un pasado oscuro. En las orillas se pueden ver ruinas de edificios de la antigua mina, abandonados y ahora sumergidos, construidos en la década de 1940. Bajo la superficie, los buceadores aún encuentran las ventanas enrejadas de los edificios, con paredes cubiertas de vegetación y restos del pasado. Explorar esta Atlántida escalofriante requiere de extrema cautela. El fondo del lago esconde restos de concreto, ramas puntiagudas, maquinaria oxidada e incluso rollos de alambre de púas, representando un riesgo mortal. Durante el dominio soviético, Rummu era en realidad una prisión donde los reclusos eran obligados a trabajar en la extracción de piedra caliza. Más de 400 prisioneros se veían forzados a realizar trabajos arduos hasta que Estonia obtuvo su independencia en 1991, cuando la prisión fue rápidamente abandonada. Sin ningún tipo de mantenimiento, el agua subterránea invadió el lugar, creando la pintoresca laguna que conocemos hoy. Los edificios fueron tragados por las aguas, dejando solo vestigios sombríos visibles en la superficie. Curiosamente, la mina de Rummu es ahora un sitio utilizado por buceadores y aventureros que ven el lugar como un desafío acuático y una cápsula del tiempo congelada bajo el agua. La preservación de las ruinas sumergidas ofrece una impresionante visión de cómo el tiempo afecta a los lugares abandonados. Sin embargo, ninguna cantidad de agua puede borrar los recuerdos de los sufrimientos vividos por aquellos prisioneros. Hospital de la Isla Roosevelt. Cuando pensamos en hospitales, normalmente los asociamos a lugares de recuperación, pero el Hospital de la Viruela en la Isla Roosevelt, antigua Isla Blackwell, en Manhattan, Nueva York, cuenta una historia muy diferente. Diseñado por el renombrado arquitecto James Renwick Jr., el hospital fue inaugurado en 1856 con capacidad para 100 camas. Su función principal era aislar a pacientes infectados con viruela, una enfermedad mortal y altamente contagiosa. En ese tiempo, la isla servía como un refugio aislado para intentar contener la propagación de la epidemia. Pero la realidad era que muchos no lograban recuperarse. En promedio, el hospital atendía a unas 7.000 personas al año y la tasa de mortalidad era alarmantemente alta. En 1875, los pacientes fueron trasladados a la isla North Brother, ubicada más al norte en el río East. Con la reducción de los casos de viruela a lo largo del tiempo, mantener el complejo en la isla Roosevelt se volvió inviable y el hospital terminó cayendo en desuso y ruinas en la década de 1950. Hoy, lo que queda es una estructura abandonada, una siniestra sombra de su pasado, construida con la misma roca de la isla que fue extraída, cortada y montada por los prisioneros de otra época. Así es, prisioneros. Antes de ser un hospital, la isla albergaba una prisión construida en 1832, destinada a aislar a los reclusos del resto de Nueva York.
Pero esta no fue la única función de la isla. Además de la prisión, 7 años después se levantó un hospital psiquiátrico. Sin embargo, los tratamientos de salud mental de la época estaban lejos de lo que conocemos hoy. En lugar de ser tratados, los pacientes eran prácticamente olvidados, viviendo en condiciones deplorables, con sobrepoblación, alimentación inadecuada y maltratos frecuentes. Era un lugar donde las personas no buscaban cura, sino donde eran abandonadas, lejos de la mirada de la sociedad. Con los avances médicos, los últimos pacientes fueron trasladados en la década de 1900 y la isla fue abandonada por completo en la década de 1950. Quizás sea mejor que la oscura historia de este lugar permanezca en el pasado. Castillo Noisy. El nombre Castillo Miranda puede sugerir un destino lujoso, pero la historia de este castillo neogótico belga revela algo mucho más intrigante y sombrío. Construido en 1866, el castillo, que contaba con una imponente torre de reloj de 55 metros, fue una residencia prestigiosa de la familia Liedekerke de Beaufort, que buscó refugio allí durante la Revolución Francesa. La historia del castillo estuvo marcada por eventos violentos y por la ocupación de tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. La región donde se ubicaba fue escenario de uno de los conflictos más brutales de Estados Unidos en Europa, la Batalla de las Ardenas, donde aproximadamente 200.000 soldados perdieron la vida en pocas semanas. Después de la guerra, la familia perdió el control del castillo, que pasó a la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Bélgica, que en 1950 lo transformó en el Castillo Noisy. De una majestuosa residencia, pasó a ser un orfanato y campamento para niños enfermos. Sin embargo, para muchos que pasaron por el Castillo Noisy, el lugar era más un reformatorio que un refugio. Relatos de exinternos mencionan traumas causados por la estricta disciplina impuesta, lo que transformó el castillo de un símbolo de esperanza a uno de sufrimiento infantil. La idea era albergar hasta 200 niños, ofreciendo aire puro, actividades recreativas, una piscina e incluso un pequeño campo de fútbol. Pero detrás de la fachada acogedora, la realidad era mucho más cruel. Mientras el personal vivía cómodamente, los niños enfrentaban reglas estrictas y condiciones de vida duras y traumáticas. El castillo, que un día albergó sueños de seguridad y esperanza, se convirtió en un lugar de dolor para muchos de estos niños. Después de décadas de abandono, el Castillo Noisy fue demolido en octubre de 2017, llevándose consigo sus secretos e historias. Hoy solo queda el recuerdo de un pasado lleno de contrastes, de lujo y sufrimiento, de refugio y abandono. Castillo Noisy, el abandono y su fin. Tras el cierre del orfanato, los altos costos de mantenimiento del Castillo Noisy se volvieron insostenibles, dejando el edificio en un estado de abandono y deterioro. En una noche fatídica, un incendio estalló, causando graves daños a la estructura. Se sospecha que el fuego fue provocado intencionalmente, aunque nunca se identificó al responsable ni sus motivos. Años después del incidente, el castillo permanecía desierto, siendo víctima de vandalismo y degradación constante. Curiosamente, los exploradores urbanos que se aventuraron en el lugar relataron encuentros perturbadores. Se encontraron muñecas en lugares inusuales y algunos afirmaron haber escuchado gritos aterradores de niños resonando por los pasillos. Otros incluso dijeron haber visto espectros infantiles vagando por la propiedad. Con su demolición, muchos creen que el lugar finalmente encontró paz. Y quizás quien provocó el incendio también sintió el mismo alivio. La casa del árbol de la felicidad. Prepárate, porque la historia de esta casa del árbol, que parece sacada de un cuento de hadas, es más trágica de lo que podrías imaginar.
Situada en Redmond, Washington, esta encantadora estructura fue construida en los años 80 por Steve Rundle como un refugio mágico para sus hijos. Con una arquitectura victoriana rodeada de las ramas de un enorme arce, la casa de 4 pisos tenía balcones, un puente y una escalera en espiral. Cuando Steve y su esposa Diana compraron el terreno una década antes, transformaron el árbol y el pantano circundante en un verdadero santuario familiar. A medida que sus hijos crecieron, también participaron en el mantenimiento de la casa, uniendo a la familia en torno a este proyecto especial. Sin embargo, la tragedia llegó en 2004, cuando uno de los hijos de la pareja falleció repentinamente. Profundamente afectados, intentaron seguir adelante con nuevos proyectos, pero en 2008 la crisis financiera golpeó a la familia. Como si fuera poco, Diana enfermó y falleció en 2015, dejando la casa del árbol sin los cuidados que antes recibía. Aunque en 2019 se lanzó una campaña para restaurar la estructura, el proyecto no se completó. Actualmente, la casa permanece abandonada, perdida en el bosque, deteriorándose lentamente. Un silencioso memorial de tiempos más felices y de una familia que con el tiempo enfrentó pérdidas irreparables. Iglesia de Borgund. Escondida en un paisaje de colinas verdes, ríos limpios y majestuosas montañas de Noruega, la iglesia de Borgund se destaca como un monumento único. Esta iglesia de madera, construida entre 1180 y 1200, es una estructura misteriosa y fascinante que contrasta con el entorno sereno que la rodea. Ubicada en el pueblo de Borgund, se alza con un exterior ennegrecido y una arquitectura elaborada, rodeada de antiguas lápidas. El interior es igualmente sombrío, iluminado solo por pocas ventanas, lo cual era intencional, ya que el diseño buscaba alejar a los espíritus malignos. La iglesia fue construida sobre una base de piedra, pero su estructura es enteramente de madera revestida de alquitrán para protegerla del clima. Sin embargo, las medidas de protección van más allá del material de construcción. El interior está decorado con tallados en runas y antiguas marcas de protección, mientras que el techo está custodiado por figuras esculpidas de dragones y serpientes que sirven para alejar el mal. Estos símbolos reflejan las antiguas creencias escandinavas que veían la iglesia como un refugio espiritual contra el mal. Los grabados rúnicos, hoy preservados, ofrecen una rara visión del simbolismo religioso medieval y las creencias en fuerzas espirituales que protegían estos lugares sagrados. Cruces de madera, distribuidas por los espacios, refuerzan esta intención de protección espiritual. La iglesia funcionó como parroquia hasta 1868, cuando fue abandonada, tal vez al ser considerada anticuada en una época de renovación arquitectónica. Desde entonces, el sitio ha sido preservado como museo, salvaguardando siglos de historia y tradición. Iglesia de Borgund. Aunque hoy es preservada como museo, la iglesia de Borgund guarda un perturbador secreto en medio de su pasado sagrado. Rodeada por un cementerio, la iglesia medieval inicialmente albergaba sepulturas bajo el propio suelo del templo, una práctica común en la época. Sin embargo, con el tiempo, los olores se volvieron insoportables y los entierros bajo la iglesia fueron oficialmente prohibidos. Aún así, los habitantes locales continuaron enterrando en secreto a sus seres queridos, cavando pequeñas tumbas por la noche, lo suficientemente discretas como para ocultar pequeños ataúdes en las áreas sagradas alrededor de la iglesia. Hoy, cualquier visitante que pasea por el museo histórico puede desconocer que, bajo las tablas del suelo, reposan los recuerdos de muchos pequeños cuerpos, lo que hace el ambiente aún más siniestro. Hotel Penthouse, el Palacio del Placer.
ubicado en la isla croata de Krk. El Hotel Aludovo Palace fue, en su momento, uno de los destinos más glamorosos del mundo. Con sus amplias piscinas, pistas de bolos, canchas de tenis y legendarias fiestas, el hotel prometía lujo absoluto y atraía a una clientela rica y exclusiva. En 1971, Bob Guccione, fundador de la revista Penthouse, invirtió $45 millones para abrir allí el casino Penthouse Adriatic Club. Sin embargo, el casino duró poco. Quebró al año siguiente, arrastrando al hotel a una crisis financiera. Después de subsistir precariamente hasta 2001, el hotel finalmente cerró sus puertas. Durante la Guerra Civil Yugoslava, 1991 a 2001, el lugar sirvió como refugio para refugiados. Después de años viviendo en el hotel, cuando la guerra terminó, los refugiados se resistieron a abandonarlo y, al ser retirados, saquearon todo lo que pudieron, desde metales valiosos hasta sistemas de calefacción y cableado de cobre. El hotel quedó en ruinas, con escombros de vidrio, concreto e incluso escaleras destruidas esparcidas por el lugar. Durante la Guerra Civil Yugoslava, el Hotel Penthouse fue un refugio temporal, pero también fue testigo de las cicatrices dejadas por el conflicto reciente. Algunos estudiosos lo consideran un hito memorial, que recuerda el impacto devastador de la guerra en las vidas de quienes pasaron por allí. Hoy, el escenario es aún más inquietante. Una mancha roja recorre las escaleras hasta el último piso, mientras mensajes siniestros cubren las paredes, dejando una sombría reminiscencia de los traumas de guerra grabados en los escombros. Ciudad fantasma de los diamantes. Cuando se habla de ciudades fantasma, muchos piensan en el viejo oeste americano, pero en el desierto de Namibia existe una ciudad fantasma igualmente fascinante, Kolmanskop. Conocida como la Zona Prohibida, Kolmanskop tuvo su origen en 1908, cuando un trabajador encontró diamantes en el área. La noticia se difundió rápidamente y pronto la ciudad floreció, produciendo hasta 1 millón de quilates al año y representando una parte significativa de la producción mundial de diamantes. Sin embargo, con el tiempo, los yacimientos se agotaron y en la década de 1930, los habitantes comenzaron a abandonar la ciudad. En 1956, Kolmanskop quedó completamente desierta, dejando atrás casas y pertenencias. El desierto recuperó rápidamente el espacio. Dunas de arena invadieron ventanas y puertas, llenando las construcciones y transformando Kolmanskop en una cápsula del tiempo sepultada. Además del agotamiento de los recursos, el control exclusivo de los yacimientos por parte de Alemania contribuyó al abandono. El dominio colonial restringía el acceso a los diamantes, desplazando a las tribus locales y manteniendo las ganancias en Berlín. El control exclusivo sobre los diamantes forzó a las tribus locales a dejar sus tierras, resultando en desplazamiento cultural y pérdida de identidad. Hoy, Kolmanskop permanece como testimonio de las complejas interacciones entre colonización y recursos naturales. El impacto humano fue significativo. Los mineros namibios trabajaban en duras condiciones, mientras que la riqueza extraída beneficiaba principalmente a la administración colonial. Hoy, solo algunas paredes y cimientos resisten el avance del desierto. En su apogeo, Kolmanskop no solo era una ciudad minera, sino un enclave de lujo en medio del desierto, con hospital, escuela e incluso un teatro. Este contraste entre opulencia y aislamiento revela las condiciones extremas y el estilo de vida creado para quienes trabajaban allí, formando una sociedad artificial sostenida exclusivamente por la extracción de diamantes, guardando los vestigios de una época de explotación y avaricia, recuerdos que el tiempo y la arena prefieren mantener enterrados. Retiro fantasmagórico.
¿Qué tienen los hoteles abandonados que los hacen tan aterradores? Su tamaño, su diseño, quizás sean los secretos que todos parecen esconder, como bien lo demuestra la estación de montaña Beaucourt. Se trata de una colección de edificios coloniales franceses en la cima de la montaña Beaucourt, a unos 37 kilómetros al oeste de Kampot, en Camboya. Fueron diseñados para ser un centro turístico de lujo para los soldados franceses ocupantes a principios de la década de 1920, pero desde entonces la región ha sido azotada por arduas dificultades políticas, incluyendo golpes de Estado, rebeldes, tiranos y regímenes, todo lo cual contribuyó a la caída del hotel. Fue abandonado por primera vez a finales de la década de 1940 debido a insurrecciones locales. En 1962 se inauguró un casino y se añadieron otros edificios al complejo, incluyendo un anexo para el palacio y la oficina del alcalde. Después de que el jefe de Estado de Camboya, Sihanouk, fuera depuesto en un golpe de Estado en 1970, la estación de montaña Beaucourt fue vista como un lugar atractivo para la guerra de guerrillas. Casi de la noche a la mañana pasó de ser un lugar de vacaciones de lujo a un campo de guerra, y de ahí en adelante solo empeoró. En 1972, la montaña Beaucourt fue nuevamente abandonada cuando los Jemeres Rojos tomaron el control de la región. Este era un ejército apoyado por el partido represivo y totalitario que dominaba el país en esa época. 7 años después, los Jemeres Rojos se atrincheraron firmemente en la montaña Beaucourt, manteniéndose en el lugar durante una invasión vietnamita. Ahora completamente olvidada, la estación guarda más recuerdos militares que de lujo. Aunque está abandonada, la mayoría de los edificios aún se mantienen en pie. La Iglesia Católica, por ejemplo, está sorprendentemente bien conservada. Sin embargo, el secreto mejor guardado no tiene que ver con su ocupación militar, sino con su construcción. Debido a su ubicación remota en la montaña, la construcción del complejo requirió mucha mano de obra, y se estima que alrededor de 1000 personas perdieron la vida durante los 9 meses que tomó construirlo. Dicen que el lujo tiene un precio, pero este parece un costo demasiado alto. Secretos del sanatorio. Los hospitales psiquiátricos de hoy en día tienen un ambiente clínico inquietante. La casi universal pintura verde menta y las austeras habitaciones pueden provocar un escalofrío en la espalda. Pero el primer hospital psiquiátrico con licencia privada de los Estados Unidos tenía un aspecto mucho, pero mucho más siniestro. La Casa Craig es una mansión victoriana en el norte del estado de Nueva York, construida para un oficial de la Guerra Civil, que fue convertida en hospital psiquiátrico en 1915. La enorme mansión gótica está rodeada de más de 24 hectáreas de terreno, y aunque por fuera parecía una casa de los horrores, se la consideraba un refugio seguro para enfermos mentales, casi como un lugar de vacaciones. Ofrecía esquí, psicoterapia intensiva, una sala de música con un órgano completo y excelente comida para todos los pacientes. Como puedes imaginar, solo los clientes muy ricos podían permitírselo, pagando $50 al mes, lo que equivaldría a aproximadamente $22.500 hoy en día. Por ese precio, los pacientes esperaban solo el mejor tratamiento, pero, en realidad, el sanatorio solo empeoró la condición de muchos. La esposa del autor F. Scott Fitzgerald fue internada en la institución, junto con otros nombres famosos como Truman Capote, Rosemary Kennedy, Frances Seymour e incluso Marilyn Monroe. Sin embargo, la tragedia rodeaba la mansión de muchas formas. Muchos pacientes sufrieron muertes prematuras, varios incendios consumieron algunos de los edificios y extraños sucesos terminaron forzando el cierre del lugar
en 1999. Hoy en día está vacía y en ruinas. Bueno, a pesar de todo el dinero que circulaba por allí, parece que ni siquiera la riqueza pudo salvar este lugar de la ruina de su propia reputación. ¿Cuál de estos lugares te parece el más aterrador? ¿Y cuál te gustaría ver con tus propios ojos? Comparte tu respuesta con nosotros. Si toda esta información te sorprendió, cuéntanos en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete al canal para más contenido sorprendente. Estos lugares, olvidados por el tiempo, nos recuerdan que la historia no trata solo de lo que pasó, sino de lo que elegimos preservar y aprender. ¿Cuál es el legado que queremos dejar para las futuras generaciones? Cuéntanos en los comentarios. Ahora, YouTube está recomendando 2 videos de nuestro canal y estoy seguro de que te encantarán.